Vamos a proyectar un ratito el ejercicio y de ahí iremos resolviendo. ¿Está bien? Entonces, dice aquí, a ver, un segundo, hagamos una ampliación ahí. Dice el ejercicio 1310, tirón, dice, una cuerda de guitarra vibra con una frecuencia de 440 Hz. Un punto en su centro se mueve en movimiento armónico simple con amplitud de 3 milímetros y ángulo de fase cero. Escriba una ecuación para la posición del centro de la cuerda en función del tiempo. ¿Qué magnitud máxima tiene la velocidad y la aceleración del centro de la cuerda? Y la derivada en la aceleración con respecto al tiempo es una cantidad llamada tirón. La derivada de la aceleración con respecto al tiempo es una cantidad llamada tirón. Escribe una ecuación para el tirón del centro de la cuerda en función del tiempo y calcule el valor máximo de la magnitud del tirón. ¿Correcto? A ver, veamos cómo podemos un poco expresar esto gráficamente para que entiendan lo que está pasando. Cerremos un ratito esto por acá y abramos nuestra pizarrita, ¿correcto? Entonces, dice, es una guitarra, ¿no es cierto? Vamos a imaginarnos, a ver, pongamos de manifiesto las habilidades de graficación en el Zoom. Vamos a imaginarnos que este es el cuerpo de la guitarra, ¿correcto? Antes cuando estudiaba música me sabía exactamente los nombres de esto, pero ahora ya no los recuerdo bien. Pero bueno, a lo que voy es que estos son los extremos del mango, del brazo de la guitarra, como ustedes quieran. Y dice que la cuerda central, ¿no es cierto? Vamos a dibujarla más delgadita. Que la cuerda central de esta guitarra, vamos a graficar aquí la cuerda, ¿no es cierto? ¿Ya? Que esta cuerda tiene un punto medio. Grafiquemos ese puntito medio. Digamos que está más o menos por aquí. ¿Ya? Ese puntito rojo es el punto medio. Entonces, lógicamente, muchachos, si es que yo, eh, digamos, toco esta cuerda, ¿no es cierto? Ya sea que le levante hacia su extremo superior o hacia su extremo inferior, ese desplazamiento va a ser 3 milímetros. ¿Está bien? Dice que esa es su amplitud máxima. Entonces, yo lo puedo desplazar 3 milímetros hacia arriba o 3 milímetros hacia abajo para entonar esa nota de esa cuerda, ¿no es cierto? Y nos dice también que vibra con una frecuencia de 440 Hz. Entonces, no sé si el gráfico les queda claro o alguien no entiende qué es lo que estamos haciendo aquí. Pienso que está claro, ¿no es cierto? ¿Alguien no le entiende? Entonces, bueno, aquí podríamos hacer hagamos estas flechitas así, digamos que así, ¿no es cierto? Y este puntito, lógicamente, puede venir para acá o para acá. Vamos a suponer que ahí están los 3 milímetros. Entonces, ¿dónde está el movimiento armónico simple aquí? El rato que yo, supongamos que yo para tocar esta cuerda le alargo hasta este punto y le suelto. Entonces, claro, la cuerda comienza a venir hacia su punto de equilibrio, se va pasando, llega al extremo inferior, se frena, ahora regresa, pasa por el punto de equilibrio, de nuevo llega a la parte superior, se frena y otra vez sigue bajando. Entonces aquí se genera, si es que pueden ver el cursor, ahí se genera el movimiento armónico simple de esta cuerda. ¿Está bien? Entonces es una cuerda que actúa con movimiento armónico simple. No sé si es que hasta aquí hay dudas. Porfa, traten de sacudirse un poquito la vergüenza en caso de que sea vergüenza lo que no les permite hacer preguntas, aunque creo que no, en realidad es un curso que me he dado cuenta que cuando tienen dudas preguntan, pero no se queden con ninguna incertidumbre, por favor. En fin, dicho esto, expresado esto, vamos a empezar a trabajar.
Entonces, ahora abramos aquí abramos, a ver, déjenme ver, creo que está alguien en sala de espera, sí, listo, unidos todos. Y vamos a ir a Word para poder trabajar un poco los cálculos que estamos por realizar y de esa manera se entiende mejor que hacerlo en el Zoom, ya que aquí utilizamos más expresiones matemáticas que es más útil utilizar las apropiadas. ¿Está bien? Entonces, bueno, tenemos aquí esta pantallita de Word, vamos a ir escribiendo nuestros datos. Nos dice entonces que tenemos una frecuencia de 440 Hz, ¿no es cierto? Y que la amplitud es de 3 milímetros. Esos son los datos que nos han dado, ¿verdad? Que tenemos una amplitud de 3 milímetros y una frecuencia de 440 Hz. Y lo primero que nos pide es una ecuación para lograr la posición del centro de la cuerda en función del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, si yo ahora recuerdo el grafiquito que acabamos de hacer en la pizarra del Zoom, yo quiero saber cuál va a ser la posición de ese puntito rojo con respecto al tiempo. Es decir, en el tiempo igual a 0, ese puntito puede estar en cualquiera de los dos puntos de la amplitud, ¿no es cierto? O incluso puede estar en la mitad. Pero ya conforme pasa el tiempo, ¿no es cierto? Para que vibre con esa frecuencia, entonces resulta que posiblemente a los 3 segundos esté entre la parte del equilibrio y la parte superior de la amplitud, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿quién se acuerda o quién me puede comentar cómo se obtenía la posición de un cuerpo que vibra con movimiento armónico simple? ¿Quién se acuerda de esa expresión? Era una de las fórmulas que les mandé a deducir. Decía que la posición de un cuerpo en movimiento armónico simple era ¿cuál? La amplitud por el coseno de frecuencia angular por el tipo por el ángulo. Muy bien. Era algo así esta expresión, ¿no es cierto? Que la posición, ¿no es cierto?, es igual a la amplitud por el coseno, ¿no es cierto? Por coseno de la frecuencia angular. Déjenme ver si aquí tenemos una expresión para hacer alusión a la frecuencia angular. Aquí está. Frecuencia angular por tiempo, ¿no es cierto? Por tiempo y más el ángulo phi, ¿no es cierto? A ver, no le veo aquí al ángulo phi, no sé si es esta de aquí. No. Esta es una variable de teta. Este. Ahí está. ¿No es cierto? Esa era la expresión que utilizábamos para la posición, ¿verdad? Ahora bien, pues vamos definiéndola en base a lo que nosotros queremos. Porque esa es la expresión general. Nosotros necesitamos ahora una expresión que defina lo que sucede con ese punto central en la cuerda. Entonces yo me acuerdo un poquito y ¿qué decíamos de esa frecuencia angular? ¿A qué era igual? 2pi por frecuencia. Muy bien, muy bien. Entonces, primero que nada, esta frecuencia angular era igual a 2 veces por pi y por la frecuencia que nos dan como dato, ¿no es cierto? Entonces, si eso es verdad, aquí tendríamos lo siguiente, que la frecuencia angular es igual a 2 pi. ¿Y cuánto es la frecuencia? 440 Hz, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da ese valor de frecuencia angular?
880. 480. 800. 880. No. 2764,6. Eso sí, 2764.6. 6. Ya. ¿Qué unidades tendría esto? Hertz. No. A ver, 2pi, ¿qué unidades tiene? Radianes. Muy bien, radianes. Y los hertz a la larga, el equivalente es 1 sobre segundo. Por lo tanto, ¿cuánto sería esto? Radianes por segundo. Radianes por segundo. Radianes sobre segundo, ¿no es cierto? Bueno, ahí nos pone el Word en un formato, digamos que más adecuado, ¿no es cierto? Chévere, ya tenemos la frecuencia angular y ya tenemos la amplitud. Entonces, ahora sí podríamos poner una expresión que nos permita saber dónde está ese punto central de la cuerda en cualquier instante, ¿no es cierto? En cualquier tiempo. Entonces, vendría a ser lo siguiente. También nos decía en el ejercicio que el ángulo de fase es 0, ¿no es cierto? Nos decía, tenía amplitud de 3 milímetros y ángulo de fase 0, ¿correcto? Así se acuerdan lo que era el ángulo de fase, ¿verdad? ¿O a qué hacía alusión ese ángulo de fase? ¿Quién me hace acuerdo de eso? A ver. ¿Se acuerdan de toda la expresión que hicimos del fasor y todo eso? Veamos. ¿Quién? Edison. ¿Nos hace acuerdo qué era el ángulo de fase? No, profe. ¿Quién más? A ver, veamos. Claudia, Profe, ¿usted se acuerda? el ángulo de fase no era el ángulo donde iniciaba el movimiento. A ver, nos dicen el ángulo de fase es el ángulo donde iniciaba el movimiento. ¿Será? ¿Quién está en acuerdo o en desacuerdo con Hugo? O sea, dije, no es cuando el tiempo es igual a 0. No, no tendría que ver con que el tiempo sea igual a 0. A ver, el ángulo de fase, muchachos, es 0 en este caso, porque la cuerda solamente se va a mover en una dirección, ¿no es cierto? Es un movimiento armónico simple en una sola dirección. Ese ángulo de fase fuera distinto de 0 si es que esta partícula, aparte de moverse en su trayectoria hacia las amplitudes, desarrollara un ángulo, ¿no es cierto? Se lo podría asociar a un fasor, como vimos en el ejemplo, pero no es el caso, ¿no es cierto? Entonces, para este caso, el ángulo de fase es 0. ¿Está bien? Pongamos nomás aquí. Bueno. Ángulo de fase igual a 0. Y ese ángulo de fase es justamente la letra phi, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí. La expresión de la posición es... Vamos a insertarla por aquí. Profe, perdón, no lo entendí muy bien. ¿Por qué 0 el ángulo de fase? Eso no lo entendí bien. Ya, porque, a ver, me preguntaba Claudia, ¿verdad? Sí. Ya, verá Claudia. ¿Recuerda usted que hacíamos toda esa revisión de cómo el movimiento armónico simple
estaba asociado a un disco cuyo radio era igual al de la amplitud, ¿no es cierto? Y denominábamos a todo este punto, este vector, le denominábamos fasor. Y ahí veíamos que se describía exactamente lo mismo en el movimiento de este fasor con el movimiento armónico simple. ¿Recuerda eso? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos en un movimiento armónico simple, como por ejemplo un péndulo, se va describiendo un ángulo, ¿no es cierto? Aparte del movimiento se va desarrollando un ángulo. ¿Sí o no? Pero Sí. en este movimiento no se desarrolla ningún ángulo, ¿no es cierto? Entonces, si bien pudiéramos asociar este movimiento de la cuerda al movimiento de un fasor, no es el caso. Esto simplemente ya es el movimiento de una cuerda en una sola dirección. La cuerda va a subir y va a bajar en una misma dirección. Por lo tanto, no se va a generar ningún cambio angular, digámoslo así. Se puede utilizar todo esto para hacer esas respectivas asociaciones. Por eso es que estamos hablando aquí de frecuencias angulares y todo lo demás. Pero no se está desarrollando ningún ángulo en el movimiento. ¿Está bien? No sé si se comprendió, Claudia y compañeros. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí me escuchan? Bueno, ya se superó el problemita de conexión, pero en cambio, no sé si estoy llegando con un ligero atraso del audio porque me responden un poquito tarde. En fin, vamos a tratar de seguir avanzando. Nos queda claro entonces que no hay ángulo de fase en esta expresión. Es cero. La onda de coseno que se va a asociar al movimiento armónico simple simplemente tendrá variación en cuanto a su amplitud y en cuanto al periodo, pero no bueno, por periodo me refiero a la frecuencia angular, pero no va a tener un cambio de fase. Entonces, estábamos por escribir la expresión que va justamente a describir lo que sucede con este puntito en la cuerda. Entonces, X finalmente va a ser igual a la amplitud. ¿Cuánto era la amplitud? 3 milímetros, ¿no es cierto? 0,003. ¿No es cierto? Para ponerle en unidades del sistema internacional. Por la frecuencia angular, 2764.4, que multiplica al tiempo y sería más 0, ¿no es cierto? Le faltó el coseno. Perdón, Giovanni. Le faltó el coseno. Ah, me faltó lo más importante. Coseno. Gracias, Giovanni. Ingen, 0,6 también, no 0,4. Muchas gracias, Talía. Gracias por estar atentos. Listo. Esta sería la expresión que nos pide el literal A del problema. Una expresión para nosotros saber dónde está ese puntito de la cuerda en cualquier instante, ¿no es cierto? Ahí, ¿qué tendría que hacer yo? Si me dicen,
¿En qué posición están los 5 segundos? Bueno, reemplazo en la fórmula 5, multiplico por los 2764.6, obtengo el coseno y lo multiplico por 0.003 metros y me va a salir un valor, ojo, ojo, me tiene que salir siempre un valor entre 3 y menos 3, o dicho de otra forma, entre menos 3 y 3, porque es un movimiento armónico simple de amplitud 3. Por lo tanto, no puede salirme 5, 10, menos 12. Tiene que solo salirme entre esos valores. ¿Está bien? Y nosotros anticipando lo que conocemos de la función coseno, ¿no es cierto? Cuando dentro de este paréntesis me quede una expresión igual a lo que sería la equivalencia de 2pi o de 0 radianes, ¿no es cierto? Pues ahí voy a tener mi máxima amplitud, ¿no es cierto? Y cuando, por otro lado, aquí obtenga valores que sean iguales o que tengan la misma posición que pi sobre 2 o 3pi sobre 2, etcétera, etcétera, ahí voy a llegar a la posición de origen, ¿no es cierto? Que nosotros la conocemos como 0. ¿Está bien? Si algo no entienden, por favor, me lo dicen. Bueno, la Profe, segunda... ¿puedes repetir eso de que tienen que salir entre 3 y menos 3? Se me entrecortó y no le entendí nada. Claro que sí, David, encantado. A ver, David, esta es la expresión para la posición de ese puntito de la cuerda. ¿Está bien? Pero nosotros sabemos, David, que... A ver, le voy a abrir un ratito la pizarra del Zoom, ¿no es cierto? Y hagamos aquí rapidísimo un eje coordenado, ¿no es cierto? Algo así. Y algo así, ¿no es cierto? Ya. Todos se han de acordar que la función coseno más o menos hacía esto. Ya, digamos que hasta ahí. Esto es todo lo que hacía la función coseno en 2pi, ¿verdad? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí, profe. Chévere. Ya. Ahora, como nos dice que la amplitud de este movimiento armónico simple es 3, entonces en este puntito de aquí, ¿no es cierto? En este puntito de aquí es obvio que aquí va a ser 3, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y es obvio que este puntito de acá, ¿no es cierto? Este puntito de por acá, si le extiendo así, bueno, esto tendría que ser una línea recta, sabrán disculpar. Es obvio que esto de aquí tiene que ser menos 3, ¿sí o no? Por lo tanto, esa expresión que yo acabo de sacar me puede lanzar valores de posición en cualquier lugar de esta onda. Esta onda se va a seguir repitiendo, ¿no es cierto? Ya. Puede ser que me saquen algún valor que esa cuerda esté por aquí, ¿no es cierto? Puede ser que me saque que esté por acá, puede ser que me saque por acá. Esto sería con respecto a la función coseno. Pero la función coseno está asociada con el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, los distintos valores de tiempo, por ejemplo, si le doy tiempo 0, ¿no es cierto? Estoy hablando de que estoy en esta posición, en el origen, ¿no es cierto? Entonces, listo, estoy en el origen. Por lo tanto, el momento que yo vaya agregando tiempo, que calcule esa expresión que hicimos al segundo, a los 2 segundos, me irá marcando distintos valores de estos. Pero pase lo que pase, ¿no es cierto? De los valores que dé, tiene que salirme la posición entre 3 y menos 3. Porque toda esa expresión de la posición está ligada a una función coseno. Y esto es lo que hace la función coseno. La función coseno en ningún momento se va saliendo de este rango, ¿no es cierto? Que es entre menos 3 y 3. ¿Está bien? Puede ser esos valores. Puede ser 3 y puede ser menos 3, pero no puede ser superior. ¿Correcto? Y yo les decía, puede darse que en algún punto, lo que yo tengo en mi expresión, vamos a volver a la expresión, ¿no es cierto?
estábamos haciendo aquí. Puede ser que en algún punto de esta expresión yo obtenga un valor tal que aquí el coseno de todo esto sea 1. Nosotros sabemos que coseno se vuelve 1 cuando yo tengo valores idénticos a 0, a 2pi, a 4pi, etcétera, etcétera. Y también puede ser que esto de acá me salga 0. ¿Cuándo me puede salir 0? Cuando tenga valores como pi sobre 2 o 3pi sobre 2, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, la posición será 0, ¿no es cierto? Cuando yo esté en el punto de equilibrio, que a la larga sería, viéndole el grafiquito ese de la onda, sería justo en el eje de las X, ¿no es cierto? Donde se corta la función coseno con el eje X. Bueno, no sé si ahí se aclaró un poquito más, David y compañeros. Sí, profe, clarísimo. Ya, chévere. Bueno, eso decía el literal A, que encontremos una expresión que me permita saber dónde está el puntito de la cuerda en cualquier momento t, ¿no es cierto? Bueno, ya hemos hallado esa expresión. Ahora queremos saber el literal B. Nos pedía, creo, las velocidades máximas y las aceleraciones máximas, si no estoy mal. Literal B dice, ¿qué magnitud máxima tiene la velocidad? ¿Qué magnitud máxima tiene la velocidad y la aceleración del centro de la cuerda? Bueno, y para yo poder entender magnitudes, ¿no es cierto?, máximas de aceleración y velocidad, ¿qué tendré que hacer primero? Deriva. Muy bien, Hugo. Primero tengo que encontrar ahora una expresión que sea la velocidad, ¿no es cierto? Y ya teniendo la expresión de la velocidad, yo puedo ver cuál sería el cálculo máximo que obtenga para la velocidad, ¿no es cierto? Listo, entonces vamos a hacer eso aquí. Yo voy a decir que voy a aplicar lo siguiente, ¿no es cierto? Vamos haciéndolo paso a paso para que lo entiendan. Voy a decir que tenemos, o que vamos a hacer dx con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Esto es igual a la velocidad, ¿no es cierto? Y esto a su vez es igual ¿a qué? Si derivamos la expresión de arriba, ¿a qué me quedaría? ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Menos seno, ¿no es cierto? Entonces me queda una expresión muy parecida, pero con el signo menos. Menos W, que ya sale, ¿no es cierto?, de la función. A ver, bueno, no es W. Hay el error de siempre decirle W, pero es frecuencia angular por amplitud, que va a multiplicar ahora a la misma frecuencia angular, ¿no es cierto?, por tiempo. A ver, a la misma, a ver, esto por el seno de la misma frecuencia angular por tiempo. Y sería más 0 otra vez, o ya ni siquiera le pongamos. Simplemente sería más el ángulo phi, ¿no es cierto? Pero ya sabemos que es 0. Bueno, escribamos la expresión total, ¿no es cierto? Más el ángulo phi. ¿Está bien? Reemplazando estos valores, ¿cómo me queda esta expresión? Me queda que la velocidad es igual a menos, ¿cuánto era la frecuencia angular? $2,764.6, ¿no es cierto? Por 0,003 por el seno de 2,764.6 por el tiempo, ¿no es cierto?
por el tiempo y más 0. ¿Está bien? Hemos derivado la expresión de la posición con respecto al tiempo y hemos obtenido esto. ¿A alguien le queda alguna duda de lo que acabamos de hacer? ¿Está claro, muchachos? Muchachos, ¿sí me están escuchando? Está claro. Sí, profe. Sí, Ya, Sí, profe. muy bien. Ahora, díganme ustedes mismos, muchachos, esa es la expresión. ¿Cuál sería el valor máximo que puede tener esa expresión? A ver. La función coseno, ¿qué valores me devuelve? Perdón, ya no es coseno, es seno, pero igual. A ver, vamos preguntando. Gilberto, ¿cuál es el máximo valor que yo puedo obtener de esa parte donde dice seno de 2764.6 por t más 0? ¿Cuál es el máximo valor que me puede salir ahí si yo aplico seno? Del seno 1, ¿no? Perfecto, Gilberto. A ver si nos ponemos todos atentos. El mayor valor que yo puedo sacar a una función seno es 1. ¿Sí o no? No me puede salir ni 1,5, ni 2, ni 2.5. 1 es lo máximo que me puede salir. ¿Correcto? Por lo tanto, el valor máximo que yo puedo hallar es cuando esta expresión seno de W por T o seno de 2764.6 por T se hace 1, ¿no es cierto? No me está pidiendo en qué tiempo, solamente me está pidiendo cuál va a ser la velocidad máxima de la cuerda. Y en este caso del punto central de la cuerda. Entonces yo asumo que del seno me sale 1 y hago la multiplicación. ¿Cuánto me queda la multiplicación de 2764.6 por 0.003? 7,49. Ah, la multiplicación. No, no queda eso. Vean, Menos 8,2938. ¿perdón? Menos 8,2938. Ya, muy bien. Ahora, ese valor, Giovanni, está muy bien, pero pongámosle mejor con signo positivo, porque así como me puede salir el seno 1, también me puede salir menos 1, ¿no es cierto? Entonces, para que sea el valor máximo de velocidad, ojo, está muy bien lo que me dice Giovanni, pero si ponemos menos sería en una dirección. En todo caso, creo que aquí podríamos poner la respuesta como valor absoluto, ¿no es cierto? Porque la velocidad máxima, independientemente de la dirección, va a ser el siguiente. 8.36 me dijo. $29.38. 8.29, 38, 29 entonces. Metros sobre segundos. Utilicemos solo dos cifras decimales significativas. Pregunto, ¿se entendió esta parte, muchachos? Sí. Ya, Henry dice que sí entendió. Entonces, esta va a ser la mayor velocidad que se puede alcanzar, ¿no es cierto? Ahora bien, nos pedía también la máxima aceleración. ¿Cómo obtengo la aceleración? Derivando velocidad. Muy bien, ahora digo que para yo por lo menos conocer la expresión de la aceleración, tengo que derivar la velocidad, ¿no es cierto? Con respecto al tiempo otra vez. Entonces aquí hago la derivación de la velocidad con respecto al tiempo. Esto va a ser igual a la aceleración y esto va a ser igual. Cuando derivo el seno, ¿qué obtengo? Coseno. Coseno otra vez, ¿no es cierto? Obtengo el coseno.
Y como tenía el signo menos antes, entonces me queda menos frecuencia angular, pero como la frecuencia angular vuelve a salir de la función y se multiplica por la que ya tenía antes, me queda esto, frecuencia angular al cuadrado, ¿no es cierto? Frecuencia angular al cuadrado por la amplitud coseno de frecuencia angular por tiempo más el ángulo phi. ¿Correcto? Esa es la expresión de la aceleración. Les vuelvo a hacer la pregunta, muchachos. En una expresión, a ver, ya está ahí la expresión. Quiero que todos la identifiquen y ahora vamos solamente a cambiarle aquí mismo por sus equivalentes. Entonces ya sabemos que la frecuencia angular es 2764.6. ¿No es cierto? Ya sabemos que la amplitud es 0,003. Y lo mismo aquí. Ya sabemos que la frecuencia angular es 2764.6. Otra vez, muchachos. Y bueno, podríamos de una vez poner que este ángulo es 0. ¿Qué valor máximo me puede salir de esta función coseno? Este y este son constantes, ¿no es cierto? No van a cambiar. El único que puede cambiar es el tiempo para generar distintos valores aquí a la función coseno. Pero, ¿cuál sería el valor máximo que yo puedo lograr que salga ahí? 1 igualmente. 1. 1 otra vez, ¿no es cierto? Entonces, mi valor de aceleración máxima va a ser cuando toda esta expresión de aquí, coseno 2764.6 por t, se transforme en 1. Por lo tanto, no, ojo, no me está diciendo en qué tiempo sucede eso, no nos interesa. Yo simplemente por ver la expresión ya me puedo dar cuenta que el máximo valor que puedo obtener ahí es cuando todo lo que está en la función coseno se vuelve 1. Por lo tanto, la aceleración máxima, aquí hubiéramos podido ponerle también así, ¿no es cierto? Pongámosle así, para que se entienda bien. Aquí pongamos B max. Y acá también pongámosle así. Con ese formato, que se entienda bien. Aquí sería que la aceleración máxima va a ser igual, a ver, va a ser igual a, entonces, si aquí me sale 1 y yo hago 2764.6 al cuadrado por 0.003, ¿cuánto me da? 22.929,03. 22.999,03, ¿así? Listo, ahí está el valor de la aceleración máxima. ¿Sí me escuchan, muchachos? Profe, es 22.929. Allá. 929,03, ¿así? Ya. Listo. Bueno, ya tenemos entonces las expresiones de aceleración máxima y de velocidad máxima, ¿no es cierto? Listo. David Cueva, no sé por qué, pero nos rayó ahí la pantalla. Si puede, borre esos gráficos. En fin.
esto es lo que nos pedía el literal B. El literal C, muchachos, nos dice que la derivada de la aceleración con respecto al tiempo es una cantidad llamada tirón. Escriba una ecuación para el tirón del centro de la cuerda en función del tiempo y calcule el valor máximo del tirón. ¿Qué me está pidiendo a la larga? Está silenciado, profe. A ver, perdón muchachos, tuvimos un corte. Ahí estamos nuevamente con el ejercicio que estábamos trabajando. Este es el valor de aceleración máxima, ¿no es cierto?, que se puede obtener para la cuerda. Y el literal C de este problema nos decía que cuando yo derivo la expresión de la aceleración, ¿no es cierto?, con respecto al tiempo, obtengo el tirón, ¿no es cierto? A lo mejor es una expresión utilizada en música, ¿no es cierto? Y que obtengamos una expresión que define el tirón y de paso que obtengamos el valor máximo que puede tener esa expresión del tirón. Entonces, a la larga tengo que hacer otra derivada, ¿no es cierto? Entonces, simplemente ya sabemos que este famoso tirón es igual a derivar la aceleración con respecto al tiempo. Entonces, pongamos que el tirón es igual. ¿Qué pasa si yo hago la derivada de la aceleración con respecto al tiempo? Ahora me queda la frecuencia angular. Ojo, tenía menos, como sale con el coseno, se hace menos seno, menos por menos se hace más. Entonces me queda frecuencia angular al cubo por la amplitud por el seno de la frecuencia angular por tiempo, ¿no es cierto?, más el ángulo phi. Y reemplazando estos valores, a ver, quiero que ahí se fijen todos en la expresión. Esa es la expresión de derivar, ¿no es cierto? Sin embargo, vamos ya cambiándole los valores. Nos quedaría, si ya le ponemos los valores reales, 2764.6 al cubo, que multiplicaría a 0.003 por el seno de 2764.6 por tiempo más el ángulo phi, que es 0, ¿no es cierto? Ese va a ser el tirón. El valor máximo del tirón, otra vez, una vez más, mientras yo tenga seno y coseno, los valores máximos van a ser cuando obtenga 1. Por lo tanto, el valor máximo del tirón va a ser estos 2764.6 al cubo, multiplicado por la amplitud de 0.003 metros, y eso me va a dar una cantidad de 6.300.000 algo, creo que salía el resultado de eso, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale? Sí, profe, 63 millones. 63 millones. 63. Bueno, ustedes hagan el cálculo en casa. Exactamente. 63 millones. Ni siquiera sé qué unidades tendrá ese tirón, ese famoso tirón, pero más o menos esa es la respuesta de sacar el valor máximo de esta expresión. Bueno, opiniones, muchachos, ¿qué les parece? ¿Qué le parece a Alex? Más o menos, profe. Usted, Sheila, ¿qué opina? Está bien, o sea, sí entendí lo que dijo. ¿Fácil o difícil? Ahí, o sea, hay que tomar bien los datos también. Ya, a ver, verán, muchachos. No es difícil. Estamos haciendo derivadas. Derivadas, ustedes ya van haciendo, con este sería el tercer ciclo seguido, ¿no es cierto? No me digan que esto es difícil. Pero sí,
parece que el convenio que habíamos tenido de simplemente que quede en el repaso de lo que habíamos visto teóricamente respecto al movimiento armónico simple no se lo ha hecho, o al menos no se lo ha hecho como yo esperaba. Ya avanzamos, ya obtuvimos los términos más notorios y relevantes de este tema, y esta parte de ver estas expresiones de la posición, de la velocidad, de la aceleración, de cómo obedecen a una función trigonométrica, que era lo que tenían que venir leyendo ustedes, es sencillo. ¿Por qué es sencillo? Porque ustedes pueden graficarse cualquier función seno y cualquier función coseno. ¿Está bien? Y pueden derivar cualquier función seno y coseno las veces que sean. Eso no es reto para ustedes. Pero sí va a ser reto si no tienen idea cómo se relacionan dichas derivadas, ¿no es cierto? Y dichas expresiones a un tema, si no lo hemos leído, ¿no es cierto? Si yo les digo, no le pongamos derivación de la velocidad con respecto al tiempo. Si simplemente les digo, a ver, tengo esta expresión coseno de esto más un ángulo, derive, el que menos lo saca, ¿no es cierto? Si les digo, ¿y cuál es el valor máximo? Lo sacan igual. Pero si les hablo de aceleraciones, velocidades, etcétera, etcétera, se están confundiendo un poquito, pero mi sensación es que se están confundiendo porque no leyeron esto, no vieron de dónde se obtuvieron estas expresiones y eso un poquito les está limitando. Ahora, esa puede ser una posibilidad. La otra posibilidad puede ser que ustedes no se acuerden absolutamente nada de la graficación de las funciones trigonométricas. Si ese es el caso, tienen que hoy noche, no mañana ni el viernes, hoy noche tienen que, primero que nada, ir a leer nuevamente la introducción del capítulo, la parte teórica, a lo mejor revisar el video del aula virtual respecto a esa clase, ¿no es cierto? Y luego ir a abrir los cuadernitos, los libros de primer ciclo y ver cómo se grafica una función trigonométrica, ¿correcto? Porque lógicamente, muchachos, ahí sí no lo tomen a mal, pero yo no me puedo detener a explicar nuevamente algo que era de otra materia y que ni siquiera pertenece a este ciclo.